Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 7 de julio del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 9 de San Mateo del 18 al 26. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y, al verla, le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir. El Evangelio hoy nos muestra dos ejemplos. Y los dos ejemplos van dirigidos a la fe. Los dos nos hablan de la fe. La fe de un padre por sus hijos y la fe de una mujer por querer que Dios la sanara. Pero todo va dirigido a la fe. ¿Y qué es la fe? Eso es lo que vamos a hablar en este ratico. ¿Qué es la fe? Dice: mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué tenía aquel hombre? Fe. Aquel padre de familia, ¿qué era lo que tenía? Fe. Que él había perdido todo, incluso hasta su hija, porque su hija ya había muerto. Pero lo que no había perdido era la fe. ¿Y qué pasó? Buscó al Señor. A pesar de que su hija ya había muerto, nunca abandonó su fe. Y su fe lo llevó a buscar al Señor, aquel que todo lo puede, aquel que puede revivir a los muertos. Y eso es lo que estamos necesitando hoy en día. Padres que tengan fe. Madres que tengan fe. Pero ¿cómo obtener esa fe? Hoy muchos padres no tienen fe. Muchas madres no tienen fe. Y sus hijos andan en las drogas. Sus hijos andan en el alcoholismo. Sus hijos andan fornicando. Sus hijos andan en adulterio. Sus hijos se han perdido. Pero se han perdido por falta de que los padres no tienen fe. Y hoy, el Evangelio de hoy nos muestra que tenemos que adquirir esa fe. Y que por medio de esa fe en los padres, los hijos pueden revivir. Los hijos pueden sanarse. El Señor puede sacar a tus hijos de las drogas. El Señor puede sacar a tus hijos del alcoholismo. El Señor puede sacar a tus hijos de cualquier aquel pecado donde esté. Eso lo puede hacer un padre con fe. Un padre que ponga su confianza en el Señor y su hijo vivirá. Y su hijo será rescatado. Y ese es el primer ejemplo que vemos en el Evangelio. Que un padre creyó, tuvo fe
y por medio del Padre creer, su hija su hija resucitó. Dice, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo, váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Cuando Jesús encuentra a la niña muerta, le dice, no está muerta, está dormida. ¿Y qué va a hacer Jesús con la niña? Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. ¿Qué hizo Jesús con la niña? La levantó. Es que para Jesús la muerte no es muerte, sino es estar dormido. Y Jesús, ¿se acuerdan cuando fue a visitar a Lázaro allá en San Juan 11:25, 11:26, que dijo, Lázaro ha muerto, Lázaro está dormido? ¿Y cuánto ya Lázaro ya? 4 días de muerto. Y los discípulos no entendían esto, que Lázaro ya había muerto, hasta que él les dijo, no, Lázaro ha muerto. Pero cuando para Jesús el estar muerto es estar dormido. ¿Por qué? Porque muere el cuerpo, pero el alma sigue viva. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Por medio de la fe del Padre, resucitó a la hija. Pero ¿cómo podemos obtener la fe? Y eso es lo que vamos a ver en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de una proclamación. ¿Dónde nace la fe? De una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿De dónde nace la fe? De una proclamación. ¿Y qué es la proclamación? El mensaje cristiano, la palabra de Dios. Usted y yo, si queremos obtener fe, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios. La fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. De ahí nace la fe, de la palabra de Dios. Pero si yo no escucho la palabra de Dios, si yo no le creo a la palabra de Dios, ¿cómo voy a obtener fe? Hoy muchos padres tienen pereza de escuchar la palabra de Dios. Les da pereza escuchar la palabra de Dios. Y la fe viene por medio de la palabra de Dios. Pero si no queremos escuchar la palabra de Dios, ¿cómo vamos a obtener la fe? ¿Cómo vamos a querer que el Señor sane a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a querer que el Señor saque a nuestros hijos de ahí donde están, de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, de la fornicación y de todos aquellos pecados donde se encuentran, si no queremos activar la fe? No queremos empezar por escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a alcanzar la fe si no queremos escuchar la palabra de Dios? Dice el versículo 16, pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. ¿Qué es un hecho? Que no todos aceptan la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo van a obtener la fe si no aceptan la buena noticia, el evangelio? Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Como decía el profeta, ¿qué le decía el Señor? ¿Quién nos ha escuchado y ha creído? Pero tú y yo tenemos que saber que la fe viene por medio de la proclamación. Lo que se proclama es la palabra de Dios. Por medio del evangelio viene la fe. Por eso, hermano y hermana, te invito a ser fiel a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que vayas obteniendo la fe. Decía San Agustín, si tú no crees, haz como si creyeras y empezarás a creer. Cuando tú no crees en la palabra de Dios, haz como si creyeras y empezarás a creer. Y verás cómo el Señor
te irá iluminando, te irá mostrando el camino para obtener la fe. Vean lo que pasó con el soldado romano, que es el siguiente ejemplo que vemos en el Evangelio de hoy, de San Mateo capítulo 9. ¿Qué pasó con la hemorroísa? Dice, mientras iba caminando, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. ¿Cuál es el segundo ejemplo? La fe de la hemorroísa. ¿Qué pasó con aquella mujer? Activó la fe. Con solo tocar el fleco de su manto, quedaré sana, me salvaré. ¿Y qué? Por medio de la fe se salvó. ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Queremos ser salvos, pero no queremos obtener la fe. Queremos ser salvos, pero no queremos creer en la palabra de Dios. Y para activar la fe tenemos que creer en la palabra de Dios. Y eso es el segundo ejemplo que les muestro, que es en Hechos 16:32. ¿Se acuerdan del soldado romano cuando estaba custodiando a Pablo y a Silas? Y que se vino un gran temblor y las puertas de la cárcel se abrieron. Dice, el hombre pidió una luz, entró en un salto y después de encerrar a los demás presos se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Les respondieron, ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu familia. ¿Qué le pidieron ellos al soldado romano? Ten fe en el Señor, que creyera en la palabra del Señor y te salvarás tú y tu familia. ¿Dónde empieza? ¿Dónde tiene que nacer la fe? En los padres de familia. ¿Para qué? Para que esa fe también pueda salvar a sus hijos. Yo tengo que activar la fe, pero para activar la fe tengo que empezar a escuchar la palabra de Dios, tengo que empezar a creer en la palabra de Dios, si quiero salvar también a mis hijos. Hoy hay una necesidad muy grande en nuestras familias, que es escuchar la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios le llega a usted en bandeja de plata. Hoy ya usted no tiene excusa para no querer escuchar la palabra de Dios. Le llega hasta su puerta, le llega a tu celular. ¿Para qué? Para que la escuches en ese momento cuando tú estás solo y cuando tengas el tiempito de escuchar la palabra de Dios. Estás en la mañana desayunando, estás haciendo el almuerzo, escucha la palabra de Dios y verá cómo el Señor va transformando tu vida. Dice, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. ¿Qué es la fe? Aferrarse a lo que se espera, a lo que nos dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple. Porque dice San Juan 1:1, que por la palabra de Dios se hizo todo y sin ella no se hizo nada. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y aquí, ahí usted lo puede leer en su casa, en Hebreos 8 en adelante. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció a la orden de salir a un país que recibiría la herencia y partió sin saber a dónde iba. Esa es la fe. Creer en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. ¿Queremos obtener fe? La fe viene de la proclamación y lo que se proclama es el Evangelio, es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.